Cuando todavía gobernaban los blancos y los colorados, desde el Frente Amplio y desde nosotros también, criticábamos duramente una práctica típica de los blancos y los colorados. Un abogado, sociólogo y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica es el candidato a la presidencia del Partido Independiente, cuarta fuerza política en importancia desde que en 2004 compareció por primera vez en elecciones nacionales. El Pepe Mujica. Habiéndose iniciado en la política en el Partido Demócrata Cristiano, del que incluso fue secretario político, Pablo Mieres rompió en 1995 con el Frente Amplio. Un año más tarde, junto a un grupo de ex dirigentes demócrata cristianos, ingresó al nuevo espacio liderado por Rafael Michelini. En las elecciones de 1999, Mieres fue compañero de fórmula del propio Michelini y primer candidato a diputado por Montevideo, cargo que desempeñó hasta 2005. Cuando en 2003 buena parte de su fuerza política decidió regresar a filas frente amplistas, Mieres fundó junto a otros dirigentes el Partido Independiente, que en su primera comparecencia pública obtuvo apenas una banca en diputados. Pero 5 años más tarde, en 2009, esta fracción duplicó su representación parlamentaria, pasando de 1 a 2 representantes. De corte socialdemócrata, no pocos consideran que este pequeño partido político podría tener en sus manos la llave de la gobernabilidad en caso de que el Frente Amplio no obtenga mayorías parlamentarias en octubre. Un desafío que colocaría al Partido Independiente ante un tránsito inédito en su historia, el de dejar de ser bisagra para inclinar definitivamente la balanza hacia uno de los bloques mayoritarios. Entendemos que estés harto de la política. Apostaste por la esperanza y por el cambio y hoy te sentís defraudado y decepcionado. No te resignes. Rescatemos los valores esenciales de la buena política. Pablo Mieres, candidato a la presidencia por el Partido Independiente, bienvenido a Primera Vuelta. Un gusto, encantado de estar por acá. ¿A qué obedece ese cambio de pasar a definirse como la otra izquierda en un partido como el Independiente, que con su propio nombre intentaba marcar desde sus orígenes cierta equidistancia entre dos bloques mayoritarios como el Frente Amplio y los partidos fundacionales? Sí. En realidad no es un cambio, es una reafirmación que nació además en oportunidad de cumplir los 10 años del partido, porque nosotros, nuestro origen como dirigentes políticos, como decía bien el tape de entrada al programa, venimos, yo del PDC, Iván Posada del PGP, Heber Gato del PGP, Daniel Radío del PDC, básicamente venimos de esas dos corrientes, de la democracia cristiana y del PGP, que integraban el Frente Amplio. Y siempre nos sentimos, nosotros como políticos y por lo tanto el partido que hoy dirigimos, como un partido de izquierda democrática, de izquierda moderada, diferente al Frente Amplio. Ahora, en 2009, por ejemplo, 2004, ustedes hablaban ni unos ni otros. Sí, es verdad, sí, decían en el lema, ¿no? Sí, y sigue siendo así, es decir, ni el bloque del Frente Amplio ni el bloque de blancos y colorados, lo cual no quiere decir que no tengamos una identidad ideológica propia, una identidad de izquierda moderada, de izquierda democrática, parecido a algunos sectores que están en el Frente Amplio, por algo estuvimos con ellos juntos mucho tiempo. Ahora, la gente se podría preguntar, ¿para qué votar la fotocopia si tengo el original? Bueno, pero es que no, porque nosotros no somos una fotocopia, somos un partido distinto. Los sectores del Frente Amplio que pueden tener sintonía ideológica con nosotros han decidido compartir el voto y por lo tanto integrarse en un partido donde hay otros que no piensan como ellos,
que son otras izquierdas, digamos. Yo siempre digo, el Frente Amplio es como una especie de supermercado de izquierdas. Uno entra allí y tiene todas las variedades diferentes, desde la izquierda marxista-leninista, la izquierda más populista, la izquierda más ultra, más radical, la izquierda socialdemócrata, más parecida a nosotros. Nosotros somos eso, solo eso. Esa es la diferencia. Entonces no es una copia, somos un partido distinto, ¿no? A ver, profundicemos un poco. ¿Qué lo diferencia, por ejemplo, de Danilo Astori? Bueno, yo creo que una de las principales diferencias es justamente la de que él acepta la disciplina partidaria de un partido donde muchas veces le han impuesto votar cosas que él no cree y que no comparte, incluso cosas inconstitucionales, que yo no entiendo por qué se puede aceptar votar algo que es inconstitucional por disciplina partidaria. Me parece que hay una inversión de valores complicada, porque yo creo que primero que nada está el respeto a la Constitución y después está el partido, pero invertir el orden y aceptar la disciplina partidaria cuando uno cree que hay algo que está votando que es inconstitucional me parece inentendible. Ahora, esas son razones más bien instrumentales. Yo hablaba, por ejemplo, de temas de fondo, ¿no? El tema de fondo, yo creo que no hay grandes diferencias con Astori en cuanto a la preocupación por un planteo de una economía con manejo democrático y con apertura al mercado y con la preocupación porque las reglas del mercado funcionen, aunque haya que ir monitoreándolas. No hay grandes diferencias. Yo creo que, no, digamos, hubo sí matices en lo que tiene que ver con la preocupación por el gasto. El tironeo del ejercicio del poder a veces lleva a que se gaste más de lo que se debe. Yo creo que esa es una diferencia que hemos tenido con la conducción del astorismo en la economía. Pero en términos generales, creo que también hay otra diferencia, que es que no he visto a Astori ni a su grupo, digamos, cuestionar con claridad las opciones de izquierda autoritaria que existen en el mundo, particularmente en la región. Estoy hablando de Cuba, por ejemplo. Yo creo que ahí tendría que haber, nosotros tenemos una posición muy clara. En Cuba hay una dictadura, hace 55 años que no se elige libremente al gobierno y siempre el Frente ha sido incapaz de reconocerlo, salvo alguna persona suelta por ahí. Y bueno, y Danilo lamentablemente no está entre los que ha reconocido que lo de Cuba, escúchame, es una dictadura pura y dura. Mieres, en la gira por el país que ustedes realizaron de cara a las elecciones internas y en algunos spots publicitarios, en algunos carteles, hay un lema que ustedes repiten que es cambiar sin volver atrás. ¿Eso significa que ustedes no pondrían reversa en las grandes reformas impulsadas por el Frente Amplio en estos 10 años? Y hablemos de cada una en particular y veamos, pero cambiar sin volver atrás es, mire, esto que está haciendo el Frente Amplio hay que cambiarlo, pero no volver a los partidos tradicionales. Nosotros no estamos a favor de los partidos tradicionales y queremos cambiar la realidad que supone el gobierno del Frente. Entonces es la única manera de decir, bueno, ¿qué es el Partido Independiente? El Partido Independiente reclama cambios con respecto a lo que hemos tenido en estos años y al mismo tiempo no estamos de acuerdo con el otro bloque, ¿no? ¿Qué cambios? ¿Dónde, por ejemplo? Bueno, yo creo que ha habido algo que a mí me parece que ha impactado negativamente en muchos votantes del Frente Amplio, que tiene que ver con un manejo del poder que es muy parecido al que tenían los partidos tradicionales, es decir, cuotificación, clientelismo, mirar para el costado cuando ocurren casos de corrupción, estoy hablando del caso de ACE, por ejemplo, o incluso el caso más antiguo, el de Casinos, mantener en el cargo a Bengoa hasta el día antes de ir preso, parece que fue un exceso de tolerancia con la corrupción, ¿no es cierto? Porque era muy obvio todo lo que estaba pasando y todo lo mismo pasó con Alfredo Silva, hasta que la justicia no dijo lo que dijo, el Frente Amplio miró para el costado. Todas esas cosas han defraudado mucho a mucha gente, porque además esa crítica que nosotros hacíamos, que nosotros también hacíamos a los blancos y los colorados, después resulta que ha quedado diluida en esta dificultad para enfrentar los problemas del ejercicio del poder. ¿Cambios en la política laboral, por ejemplo? En la política laboral yo creo que lo que importa, yo creo que hay que mantener los consejos de salarios, que hay que mantener ámbitos de negociación
Creo que sí lo que tiene que haber es un Estado que dé garantías a las partes, que las partes sientan que es ecuánime. Y en este sentido, por lo que uno escucha y por lo que uno ve, hay una cierta sensación de que ha habido un cierto sesgo de parte del gobierno. Me parece que en los consejos de salarios además hay que tener cuidado con negociaciones que muchas veces las hacen las empresas del ramo más fuertes con los sindicatos más fuertes y terminan acordando laudos que luego para las empresas más débiles son difíciles de acatar. ¿Está demasiado desequilibrada la balanza hacia el lado de los trabajadores, piensa usted? No sé, yo creo que el Frente tiene un sesgo notorio y que eso a veces ha ocurrido. No digo que sea una cosa sistemática, pero me parece que hay que... en una negociación entre las partes, entre capital y trabajo, el Estado tiene que jugar un papel de arbitraje y como tal debe ser un arbitraje reconocido como tal, es decir, que sea capaz de fallar en un sentido o en otro. Y en ese sentido me parece que ha habido un sesgo a favor de los trabajadores, Dicen que en algunas cosas era débil. necesario, claro, en algunas cosas era necesario, porque además yo creo que en época de los partidos tradicionales al revés, para empezar no había espacios para la negociación colectiva y el sesgo había estado para el otro lado. Bueno, el primer gobierno de Sanguinetti sí había... Hubo, claro, en la época de Fernández Feingold, sí, es verdad. Pero después se dejaron de convocar y quedaron en la nada y yo creo que ahí legítimamente el movimiento sindical reclamaba que la balanza estaba corrida para el otro lado. ¿Cambios en la política impositiva? Nosotros somos partidarios lo digo con claridad, porque este es un tema de campaña bastante importante, somos partidarios de que exista un impuesto a la renta de la persona física. Lo que sí no somos partidarios de que sea con un mínimo no imponible tan bajo y sin incorporar deducciones. Ahora, algunas deducciones más de las que ya hay en materia de educación, de salud, pero también somos conscientes de que hoy tenemos un déficit fiscal muy alto, 3.3 del producto, y entonces hacer promesas sobre reducciones o exoneraciones fiscales cuando tenemos esta circunstancia fiscal me parece que es muy difícil. Entonces cuando uno escucha a algunos candidatos hablar de la eliminación del IRPF o cosas por el estilo, nosotros hemos preferido no ser audaces en ese planteo, a pesar de que estaríamos en condiciones de serlo más fácil que nadie, porque nosotros no vamos a ganar la presidencia en esta oportunidad, ¿no es cierto? Parece bastante claro de acuerdo a los datos de las encuestas. Entonces uno podría derivar hacia la superpromesa, pero me parece que esa no es la buena manera de hacer política, ¿no? Usted varias veces ha identificado al partido independiente como el partido de la socialdemocracia en Uruguay, Sí. como un partido socialdemócrata. Ahora, ¿con qué socialdemocracia usted, por ejemplo, se siente más afín? Porque hay varias, ¿no? Sí. Uno puede hablar de Tony Blair, puede hablar de Lagos en Chile, Claro. puede hablar de Felipe González, o el modelo nórdico incluso. Sí. ¿Cuál es el modelo? En realidad nunca lo hemos discutido en detalle, porque ese es un trazo grueso. Yo creo que además cada país tiene que construir su propia experiencia de un gobierno, llamémosle socialdemócrata, aunque por supuesto que dentro del partido viene gente del cauce social cristiano, como en mi caso, u otros compañeros más. Pero es una buena manera de englobar, digamos. Sí, bueno, pero Sanguinetti también se dice Es socialdemócrata. verdad, sí. Bueno, seguramente tenemos alguna diferencia con Sanguinetti, más de una, ¿no? Sin embargo, es muy amigo de Felipe González, y Felipe González a su vez es socialista, y bueno, ahí empiezan esas fronteras lábiles que hay en las definiciones ideológicas. Pero yo, por ejemplo, siento una sintonía con lo que fue la experiencia de la concertación democrática en Chile, claramente. O sea, yo creo que ahí hay un buen ejemplo del tipo de perspectiva de gobierno que nosotros nos sentimos identificados. El También, Frente Amplio también se siente identificado Sí. con la concertación. Sí, está bien, tiene derecho, sí. Hay no una se lo coincidencia allí, quizás. Pero no nos sentimos, o sea, yo creo que hay básicamente dos modelos en América Latina, dos referencias en América Latina en estos años de la década, llamémosle la década progresista latinoamericana. Uno es el modelo Chávez, Evo Morales, Kirchner y algo Correa, y el otro es Brasil y Chile, ¿no? Más o menos esa es la... Nosotros nos sentimos mucho más cerca de lo que ha sido la experiencia de Brasil y de Chile, del PSOE en España, aunque tenemos muy buena relación con UPyD, un partido nuevo, joven, de
una escisión del PSOE, parecido a nosotros. Rosa Díez. Rosa Díez, exactamente. Con la que tenemos una buena relación, incluso Fernando Sabater, que es militante de UPyD, vino a dar una conferencia en oportunidad de los 10 años del partido. Por ahí van nuestras referencias internacionales. Bien. En el preámbulo del programa de gobierno del Partido Independiente... A ver qué habremos puesto. Se critica un corporativismo sindical que se transformó, dicen ustedes, en un auxiliar del partido de gobierno, denostando y descalificando a la oposición. ¿Tan malo ha sido, según su entender, el papel del PIT-CNT? A ver, no, yo no estoy hablando de todo el papel del PIT-CNT, ahí estoy hablando de una postura que acaban de ratificar, ayer. No, el jueves pasado, paro por las dudas, un paro para que no gane uno de los que está compitiendo. Yo que sé, a mí me parece que esas cosas, el movimiento sindical tendría que tener otra distancia con respecto a la lucha partidaria. Por el bien de los trabajadores, porque el movimiento sindical representa a los trabajadores. Los trabajadores hay de todos los pelos. Ahora, se decidió por unanimidad en el Claro, PIT-CNT, pero lo que pasa es que la dirigencia sindical, a ver, si hacemos una encuesta, ¿a quién vota la dirigencia sindical? Algunos, la mayoría están en listas, o sea que ya no solamente votan, sino que son candidatos. Pero los que no están en listas votan, que yo sepa, casi todos, capaz que no quiero cometer el error de englobar demasiado, pero casi todos votan al frente. Si votaran en el Partido Independiente, ¿usted diría lo mismo? Diría, votan al Partido Independiente, pero yo creo que es muy importante... No diría que es un corporativismo sindical. Bueno, es que lo que pasa es cómo se actúa cuando... Yo creo que el movimiento sindical es una corporación, como los empresarios, como el Club de Bochas, todos son organizaciones sociales que representan intereses particulares. Y políticos también. Yo diría particulares, esa es la diferencia. El movimiento sindical tiene que defender los intereses de los trabajadores. Chau, esa es su función básica. Decía político en el sentido amplio, no político partidario. Político, claro, pero no partidario. Y los partidos tenemos que tener distancia con respecto a los movimientos sociales. Y por supuesto que podemos tener relaciones más inclinadas para un lado o para el otro, pero básicamente el rol de un partido político es hacerse cargo de los intereses generales. Es decir, de los intereses de todos. Y ahí hay mucha gente en una sociedad que no está representada por actores corporativos de ningún tipo. Y justamente la clave del político es decir, bueno, yo me hago cargo del que no tiene voz y equilibrio. Cuando las relaciones son muy imbricadas y está muy vinculado un partido con algún actor social, está el riesgo de sesgar y de empezar a generar vasos comunicantes que terminan impidiendo que ese partido cumpla la función más general. Ese es el riesgo y ese es de alguna manera lo que se señala en ese texto. Se habrá escrito mejor o peor, pero básicamente es eso. Lo invito a hacer una primera pausa en la primera vuelta. Encantado. Ausencia llamativa, digámoslo así, en el programa de gobierno del Partido Independiente es todo lo que tiene que ver con desaparecidos, pasado reciente. Hace 10 años esa era una prioridad absoluta de aquel nuevo espacio que usted integraba. Sí. ¿Por qué hoy no se dice nada de eso? No, que no se diga nada no significa que no tengamos un compromiso firme y acabamos de ratificarlo en oportunidad de la visita de la gente de Amnesty Internacional, en el sentido de que la búsqueda de los restos de los desaparecidos y el esclarecimiento de lo ocurrido no tiene fin, es decir, hay que seguirlo hasta el final. Hasta el final, es decir, hasta... ¿Cómo? Y bueno, hay que seguir buscando y hay que seguir, digamos, empujando desde los espacios que cada uno tiene, desde el gobierno, a la búsqueda de qué pasó, de la verdad. Con el tema de la justicia hay límites, porque está la ley de caducidad, pero a pesar de esos límites se ha logrado avanzar. Yo reconozco, una de las cosas que siempre he reconocido, y lo he dicho públicamente todas las veces que ha sido necesario, es que con el gobierno de Vázquez se logró una interpretación de la ley de caducidad mucho más adecuada a lo que efectivamente la ley decía, y entonces se permitió
que hubiera ciertos intersticios, ciertos espacios que permitieron hacer justicia en unos cuantos casos. ¿Y cómo se rompe con el silencio militar, con esa especie de omertado? Es un problema. Es un problema porque además pasan los años y obviamente los que saben van desapareciendo, se van yendo, se mueren. Es un problema porque además evidentemente la estrategia del silencio ha predominado y creo además que ciertas incertidumbres sobre qué iba a pasar en el futuro conspiraron a favor de que justamente de que esta gente se mantuviera en silencio, lo cual me parece una vergüenza, una cosa lamentable, inhumana, porque yo creo que los familiares de los desaparecidos se merecen, y nosotros tenemos, el Uruguay tiene una deuda con ellos que la tiene que mantener hasta que se la pueda de alguna manera pagar. Es una actitud inhumana con los familiares no callarse, ¿no? Y no decir qué pasó con esas personas. Y en cuanto a los nuevos derechos que se han adquirido en este gobierno, bueno, despenalización del aborto, regulación de la marihuana, matrimonio igualitario, también ahí aparece cierta ausencia en el partido. No, hay algunas frases por ahí Independiente sobre la importancia de seguir trabajando en la consagración de los derechos, de una agenda de derechos. Y hoy tuvimos justamente, en el día de hoy, junto a Conrado Ramos, tuvimos una reunión con el colectivo Ovejas Negras y estuvimos conversando sobre estas cosas y nos preguntaron específicamente nuestros compromisos. Y quiero decir que el compromiso del Partido Independiente en la lucha contra toda forma de discriminación es total, es irrenunciable. ¿También mantendrían, por ejemplo, la regulación del cannabis? Bueno, sobre los 3 puntos que tú planteás, me gustaría explicarlo en cada caso. El primero, el matrimonio igualitario que hay. Nosotros votamos a favor, estamos de acuerdo, no hay problema al respecto ninguno. Ahí votó unánimemente la bancada del Partido Independiente, a favor. El tema del aborto es distinto. Nosotros tuvimos una reflexión, porque fue un trabajo muy profundo, con mucha reflexión, donde se buscó legislación comparada en el 2003, o sea, cuando el partido recién se había fundado, y llegamos a la conclusión de que, porque en ese momento el Frente había presentado su primer proyecto de despenalización del aborto, en el año 2003. Y llegamos a la conclusión de que era un tema en donde había que reconocer la libertad de conciencia, de convicciones, como que era una zona en donde, digamos, había necesidad de aceptar esa libertad individual para la toma de decisiones. Cosa que además, cuando uno mira hoy el panorama, en todos los partidos ha sido así. Pero puestos a decidir, ¿qué harían? ¿Irían para atrás o mantendrían la ley? Bueno, la pregunta es que, a ver, en el caso del Partido Independiente, este es un tema en donde tenemos 2 posiciones distintas, 2, 3 o 4, yo no sé cuántas, pero probablemente tengamos 3 o 4, en el sentido de la opinión sobre la despenalización. Yo tengo una opinión que es bien conocida, que es contraria a la despenalización, y además convencido de que la historia, el transcurrir de la historia humana me va a dar la razón. Es decir, yo creo que el progresismo es la reivindicación del derecho del concebido. Sin embargo, la ley que se aprobó es de un diputado del Partido Independiente. Por supuesto, porque como te dije, nosotros tenemos libertad de acción y ya en el 2003 Iván Posada presentó el proyecto que ahora es ley. Lo presentó en 2003. En 2003 tuvimos 3 posiciones distintas, éramos 3 diputados en ese momento que nos habíamos ido Ahora hubo un referéndum para derogar esta ley, ¿no? Sí. Una iniciativa plebiscitaria. Sí, yo firmé. Y esa iniciativa no prosperó. No prosperó. Y yo creo que es una señal de la ciudadanía, en el sentido de que la ciudadanía quiere que esta ley perdure. Y me parece que eso hay que tomar nota, es así. Lo cual no significa que yo esté de acuerdo. Sigo pensando lo mismo, igual que Daniel Radío. Pero del otro lado, en el partido hay otros compañeros como Gonzalo Pérez del Castillo, Heber Gato, bueno, Iván Posada, que han sostenido esta misma posición, y me parece que es todo muy legítimo, porque repito, en todos los partidos esto cruza, ¿no? En el Frente nada menos que Tabaré Vázquez está de un lado y del otro lado está casi todo el resto, aunque Andrés Lima está también del otro lado con Vázquez, y en el Partido Colorado nada menos que Sanguinetti votó a favor de la despenalización del aborto en el periodo legislativo pasado,
Y del otro lado está la gran mayoría de los colorados, pero por ejemplo a Pasquet y a Amado le bajaron la caña, porque si no hubieran votado a favor. Y en cuanto a Y la el Partido marihuana, Nacional también. Y la marihuana, nosotros votamos a favor del autocultivo y de los clubes de membresía, que nos parece que es una experiencia valiosa, que hay que probar y que hay que autorizar, pero la comercialización en las condiciones en que está planteada, que es una condición llena de cosas, digamos, de regulaciones complejas y además solitos ahí en el medio del mundo, entre dos países muy grandes que no tienen esa política, yo creo que nos va a llevar a un fracaso. Estoy convencido de que no va a andar. Es más, el gobierno digamos, establece la comercialización de la marihuana liberándola de impuestos, lo cual es contradictorio, porque si el tabaco y el alcohol tienen impuestos altos, es una idea lógica decir, bueno, la marihuana también debe tenerlos. No lo tiene para competir con el narcotráfico, pero el narcotráfico, si quiere, lo baja más el precio, porque no tiene problema, tiene espalda ancha, es una transnacional. Yo sí pienso, y acá viene mi opinión personal, y esto no compromete obviamente el partido, que en realidad la lucha contra el narcotráfico ha fracasado en el mundo y que debería probarse otra cosa. Pero eso es una decisión mundial, no es una decisión que puede tomar un país solo, chiquito, en el medio de... Yo me imagino los líos que va a haber. El otro día estuve en la frontera, en Rivera y en Artigas, y nos decían, los compañeros de allá, que la policía brasilera ya está montando todo un operativo, ya no va a haber tanto tránsito libre entre Artigas y Quaraí o entre Rivera y Libramento. ¿Por qué? Por la comercialización de la marihuana, porque de un lado de la plaza está prohibida, del otro lado está permitida. Va a ser un lío. Mieres, ¿qué cambios deberían operarse en relación a las Fuerzas Armadas? Hay algunas voces que sostienen que deberían recortarse ciertos privilegios, empezando por la caja de jubilaciones y pensiones militares. Bueno, a ver, primero, sobre las Fuerzas Armadas, yo creo que es muy importante siempre redefinir la estructura, la organización y la disposición de recursos. ¿Tenemos unas Fuerzas Armadas gordas? No lo sé, porque no tengo elementos como para decirlo. Yo creo, por ejemplo, la Armada es muy importante estratégicamente para el país. Ahora que además estamos extendiendo nuestra soberanía sobre 150 millas marinas más, estamos hablando de un territorio enorme que debe ser custodiado, que debe ser patrullado, que seguramente tiene en su subsuelo recursos importantes. Y en cuanto a la caja de jubilaciones y pensiones... Y yo creo que esas cosas hay que rediscutirlas con un paquete general que tiene que ver con la seguridad social, que en su momento avanzamos cuando en el 95 se votó la ley que creó las AFAP. Yo fui partidario del régimen mixto, pero también creo que tenemos delante problemas serios con el tema de la seguridad social, una sociedad envejecida, una sociedad con tasas de natalidad muy bajas. Vamos a tener que estudiar nuevos mecanismos. Tenemos heredados no solo el caso de la caja militar o de la caja policial, también tenemos el tema de las cajas paraestatales, la caja de profesionales, la caja notarial, la caja bancaria. O sea que hay varios casos en donde hay como subsistemas que se autoabastecen, en algunos casos con problemas, y esos problemas han sido subsanados de maneras distintas. La caja militar y la caja policial, cuando tiene problemas, se banca con rentas generales, pero la caja bancaria se ha arreglado agregando, inventando, comillas, empleados bancarios, que no son, pero bueno, se les agrega para darles sangre, para darles oxígeno. Yo creo que estas cosas en algún momento hay que discutirlas, pero está claro que no es fácil. Han pasado gobiernos de todos los partidos y las cajas ahí continúan, ¿no? En el plano, digamos, regional, ¿usted es partidario de irse del Mercosur? No, simplemente me parece que lo que no hay que hacer es ser más realista que el rey. No es necesario irnos para que el Uruguay pueda desarrollar una política internacional más abierta al mundo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el Mercosur no lo cumple nadie. Argentina es la primera que no cumple con nada, pero Brasil tampoco le da mucha bolilla. Y en definitiva Uruguay no puede quedar solo aferrado a una bandera que nadie defiende. ¿Debería integrarse a la Alianza del Pacífico, sí, dice claro. usted? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que esa es una gran oportunidad.
Me parece que, y sin irnos del Mercosur, o sea, nos quedamos en el Mercosur, nos integramos a la Alianza del Pacífico, está una oportunidad mayor todavía, que es la Alianza Transpacífico, el Tratado Transpacífico que se está gestando entre varios países de la cuenca del Pacífico, que son países fundamentales, ahí está Estados Unidos, Ahora, el Canadá. Mercosur sostiene que eso lo negocia el bloque, no un país aislado. Bueno, pero ¿no? esas cosas a esta altura, esas son las cosas que Uruguay debería actuar por la vía de los hechos. Así como Argentina ha actuado por la vía de los hechos en todo lo que tiene que ver con el comercio intrarregión, Uruguay tiene todo el derecho a hacer. Pero corre peligro de ser expulsado. No, vio que a los socios menores no pasa a veces nada. los tratan con mayor nada. dureza. No pasa nada. ¿Está convencido de que no va a pasar nada? Estoy totalmente convencido, porque incluso a Brasil le conviene flexibilizar un poco la regla del Mercosur. Brasil tiene su propia estrategia. ¿No empeoraría la relación con los vecinos, con Argentina? No, hay que hacerlo dialogar. ¿No? Claro que sí. Por eso yo digo, los que dicen que hay que irse del Mercosur, yo creo que hablan para la tribuna, porque hay bronca, en fin. Pero la verdad, todos sabemos que el Mercosur implica para nosotros un montón de relacionamientos comerciales, aún en la situación de deterioro en que está el bloque, que podrían afectarnos. Lo que hay que hacer es salir a jugar en todas las canchas. TLC con Estados Unidos también. Y bueno, en su momento nosotros estuvimos de acuerdo. Estaba de acuerdo Vázquez y Astori. Yo me acuerdo una reunión que convocó Vázquez en Suárez a los dirigentes de los demás partidos y había sintonía, estaba totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, no pudo. No pudo porque en ese momento, dentro del propio Frente Amplio, se levantaron resistencias importantes, más la opinión negativa de Brasil y Argentina. Entonces, las dos cosas juntas, yo creo que el gobierno de Vázquez, con una sola de las dos resistencias, podría haber podido avanzar. O sea, si hubiera tenido el partido unido, aunque hubiera resistencia de Brasil y Argentina, se podía avanzar. Pero, y si hubiera tenido el apoyo de Brasil y Argentina, aunque tuviera resistencias internas, podía avanzar. Pero las dos cosas juntas, yo creo que fue lo que hicieron imposible el avance. Yo creo que lo del TLC con Estados Unidos ahora, por los datos que yo tengo, no está arriba de la mesa, no está en la agenda. Pero el camino es a través del Acuerdo Transpacífico, que, repito, es un acuerdo muy importante porque no se conoce mucho en Uruguay, pero está ocurriendo un gran acuerdo que involucra a las principales economías del Pacífico, Japón, Corea. Falta mucho. El canciller decía que a Uruguay no lo invitaron siquiera a formar parte, ¿no? Yo tengo información diferente en el sentido de que está en la lista de invitados. No habrá existido la formalidad de la invitación porque están en una primera etapa donde entran los socios iniciales, pero estamos en la segunda fila, digamos. Colombia, Panamá, Costa Rica, Uruguay están en la segunda fila. Y acá hay una razón mayor todavía para entrar, que es que países que son competidores con nosotros por los productos que venden, estoy hablando de Australia y Nueva Zelanda, integran la Transpacífico. Con lo cual, razón de más para estar allí, para no perder ventajas competitivas con economías que con compiten competidores. con nosotros. Claro, exactamente. Lo invito a hacer una nueva pausa en Primera Vuelta. Como analista político que es, ¿usted cree que la candidatura de Lacalle Pou encarna un proyecto político alternativo al del Frente Amplio? Es difícil sacarme de la cancha y ponerme en la tribuna a analizar el partido del fútbol cuando uno está jugando, ¿no? Es difícil. Usted lo hace. Sí, yo trato de convivir con esa especie de esquizofrenia. Sí, yo creo que Lacalle Pou representa el otro bloque, y más allá de que en el discurso de Lacalle Pou hay un interés bastante marcado de señalar, de diluir diferencias y básicamente señalar que hay diferencias en la capacidad de gestión, yo no creo mucho en eso. Yo creo que en el fondo hay opciones de políticas en todos. Yo tengo coincidencias con cosas que ha dicho Lacalle Pou, coincidencias con cosas que ha dicho Tabaré Vázquez y diferencias también. No creo tampoco en los proyectos, en los modelos cerrados, digamos, ¿no? ¿Lacalle Pou es la derecha? Bueno, yo creo que su partido tiene una parte importante de la derecha. Si él forma parte o no de la derecha, proviene del sector
de la derecha del partido. Eso es una realidad. O sea, él nace en el herrerismo y de alguna manera forma su propio sector, pero dentro de lo que podemos llamar el campo herrerista. Y el herrerismo es el ala derecha del Partido Nacional. Eso es una realidad. Y Larrañaga estaba a la izquierda de la calle Pou. Eso también es una realidad. Larrañaga representaba más al wilsonismo. Ahora, en ¿verdad? base a esos datos de la realidad, que según sus propias palabras ubican a la calle Pou más a la derecha, y teniendo en cuenta esta definición que usted daba al inicio del programa, de que, bueno, de que el Partido Independiente se define como izquierda, ¿qué papel va a jugar su partido en un eventual balotaje? Nosotros hemos resuelto de común acuerdo, y lo vamos a cumplir a rajatabla, que hasta el 26 de octubre no estamos discutiendo este tema. No estamos analizando qué vamos a hacer en la segunda vuelta. Porque no podemos hacerlo, porque nosotros estamos pidiendo a la gente que nos vote a nosotros. Después habrá segunda vuelta y tendremos que reunirnos y tendremos que analizar la situación y tendremos que ver qué hacemos. Pero hasta el 26 de octubre la convocatoria nuestra a la gente es a que nos vote a nosotros, al Partido Independiente. De otra manera estaríamos tirándonos en contra, porque si yo digo, yo prefiero a uno o a otro, entonces la gente va a decir, ¿para qué voy a votarlos a estos? Entonces, nosotros vamos firmes al 26 de octubre, convencidos que el partido va a crecer, que va a tener una representación parlamentaria más numerosa, que vamos a tener incidencia en el próximo periodo de gobierno. Sin embargo, usted había hablado de que va a dar libertad de acción después de la primera vuelta. ¿Llegó a mencionar esa ¿Ahora en esa esta posibilidad? campaña? No sé cuándo, a ver, capaz que... En una entrevista con Brecha usted habló de la libertad de acción en caso de que haya segunda vuelta. No, yo lo que sí digo siempre, porque es real, es que la gente hace lo que quiere después. O sea, que la gente tiene la libertad de acción, la tiene pronto, la tiene por naturaleza, pero no que el partido haya definido o esté pensando en dar esa libertad de acción. Lo puede hacer como puede no hacerlo. No sé, veremos. De aquí al 26 de octubre el voto es al Partido Independiente. Ahora, usted dijo, sin embargo, también que su partido no iba a llegar a la presidencia. Claro. Entonces, en esa... Porque, a ver, si yo dijera eso, que vamos a ganar la presidencia, entonces ya hay otra razón para que no me voten. Que este tipo no está bien, no es realista, ¿no es cierto? Pero considerando que, por ejemplo, la elección de octubre puede ser una elección parlamentaria... Es que es una elección parlamentaria. ¿Va a asumir la responsabilidad de una definición el Partido Independiente? ¿Se la va a jugar por uno de los candidatos o no? A ver, primero... Porque ahí no le estoy pidiendo que me diga por quién, pero le estoy preguntando si se la va a jugar. Correcto. Primero, es una elección parlamentaria. Yo creo que esta es una novedad. Me parece muy importante que la gente aproveche la libertad que tiene. O sea, cuando nosotros reformamos la Constitución en el 96, los uruguayos reformamos la Constitución en el 96, le dimos al elector uruguayo una libertad que no tenía. Antes se votaba todo junto, atado. Se votaba todo junto. Gobierno, presidente, parlamento e intendente de un mismo partido, no se podía cruzar boleta. Era una situación, digamos, de muy poca libertad para el elector. Después de la reforma del 96, el elector adquirió dos votos. El voto nacional y el voto departamental. Y mucha gente vota distinto. Está bien. Ahora, en la segunda vuelta, ¿se la va a jugar? Ahora no voy a eludir la pregunta, pero quiero, antes de eso, terminar el razonamiento. En esta oportunidad, por primera vez, porque en el 2004 y en el 2009 existía la sensación de que en octubre se estaba eligiendo el presidente. Ahora no. En 2014 está claro que el presidente no se elige en octubre. El presidente se elige en noviembre. Entonces el elector por primera vez tiene 3 votos, no 2. El elector tiene que elegir parlamento en octubre y lo puede hacer con total libertad, porque igual tiene la posibilidad de elegir presidente en noviembre entre Vázquez y la calle Pou, que es un dato de la realidad, que son los que van a jugar la final. Y entonces, si no le gusta a uno ni otro, no tiene por qué decir, no, pero yo quiero votar un presidente y entonces embretarse en la primera vuelta. Ahora, nosotros hoy no podemos ni siquiera avanzar eso que tú me planteás. No sabemos qué vamos a tomar. Ahora, ¿no correrían el riesgo de que se los acuse de velar por los intereses primero del partido y después del país, en ese caso? A ver, todos los demás candidatos, mis adversarios, todos están velando, antes que nada, hasta el 26 de octubre, están velando por el interés de su partido. Es decir, conseguir la mayor cantidad de votos posible. Y ninguno te puede adelantar una actitud después del 26 de octubre, porque esta es la elección que tenemos delante. Y bueno, y a esa vamos. Y el 27 de octubre, sí, el Partido Independiente se va a tener que reunir, va a tener que analizar la situación.
y va a tener que ver qué hace, y ahí sí puede tomar cualquiera de las decisiones posibles. Ahora, es un poco ingenuo pensar que a un mes no estamos discutiendo de la eventualidad de que se sepa si hay balotaje o no hay balotaje, usted no se haya hecho la idea en la cabeza de qué va a votar. No, yo tengo claro que va a haber balotaje. ¿Y usted tiene claro, por ejemplo, qué va a hacer usted? Lo que pasa es que yo voy a hacer lo que el partido diga, porque esa sí es una posición partidaria. Nosotros tenemos que ser fieles al colectivo, es decir, esta es una decisión institucional que el partido tiene que tomar, y la tendremos que tomar con todas las garantías de todos. ¿Usted va a decir que va a votar después del 26? Yo siempre he dicho, nunca he dicho el voto secreto, porque yo siento que como político no debería ampararme en el secreto. Conrado Ramos estuvo acá y dijo que en un eventual balotaje dio a entender que va a votar a Vázquez. No sé, todavía no lo conversamos, no lo hemos conversado. ¿Da lo mismo un gobierno del Frente Amplio que uno de los partidos tradicionales? Depende de lo que hagan y de lo que propongan. Yo creo que hay que discutir, el que gana después tiene que dialogar con los demás, sobre todo cuando gana alguien sin mayoría, como va a ser en este caso. El que gane va a ganar sin mayoría, lo cual es una buena cosa, porque yo creo que si Vázquez ganara con mayoría absoluta, estaría preso de los sectores radicales en su gobierno, que además Vázquez tiene menos margen de maniobra que el que tenía hace 10 años. Estaría preso de los sectores radicales. Y si gana la calle Pou y la suma de blancos y colorados son mayoría absoluta, la calle Pou va a quedar preso de los sectores más conservadores de su partido. La clave para evitar eso es el crecimiento del Partido Independiente. Ahora, sin embargo, sabe que según algunos datos de una investigación que realizó Daniel Chaschetti, da cuenta de que en el gobierno de Tabaré Vázquez el 69% de las leyes aprobadas fueron votadas por unanimidad del Parlamento. Está bien, está bien. O sea, esta idea de que el gobierno del Frente Amplio quedó preso de sectores más radicales, en realidad se enfrenta a este dato estadístico, digamos. Yo creo que ese es el análisis del primer gobierno del Frente, primero. El conducido por Vázquez. Por Vázquez. Yo creo que en el segundo gobierno se empezaron a visualizar mucho más esas diferencias, el famoso gobierno en disputa, la existencia de dos equipos económicos, la discusión del giro a la izquierda. Todo eso está indicando que los sectores, yo lo digo de esta manera medio jocosa, hay sectores del Frente Amplio que dicen, bueno, ya llevamos 10 años de socialdemocracia, ¿y la revolución para cuándo? ¿No? El tipo dice, llegamos al gobierno y ¿cuándo hacemos la revolución? Bueno, tiene cierta lógica, mirado de la perspectiva de los sectores radicales. Claro, hoy nadie se plantea dentro del Frente Amplio hacer la revolución, ¿no? Te lo digo en términos divertidos, digamos, pero es como decir, giremos a la izquierda, terminemos, hay cosas que son diferentes. Yo creo que el rol del Estado en la economía varía según cuál sea el sector que predomine. Yo creo que no es cierto que son matices, no, hay diferencias. Usted le declaró la guerra a la mayoría absoluta del Frente Amplio. Parece que la voy a ganar. Sí. Ahora, si usted fuera presidente, elegido presidente, ¿cómo querría ganar? ¿Con o sin mayoría parlamentarias? Uno quiere siempre tener la mayor cantidad de votos posible, eso es indudable. Pero también es cierto que... Nadie juega a menos, nadie dice, pará, me estoy pasando de votos. Como en el tute, que puede jugar a menos. No, claro que no. Todos juegan a tratar de sacar la mayor cantidad de votos posible. Eso es el instinto. Por eso el Frente Amplio trata de mantener la mayoría absoluta y está enojado porque nosotros decimos que no tienen que tener mayoría. Pero le hace mal, le ha hecho mal la mayoría absoluta al Frente Amplio y al país. Porque hemos tenido un Parlamento que ha dejado correr cosas que no debió dejar correr. Ahora, ¿sabe que precisamente sobre ese tema el politólogo Adolfo Garcé escribía en una nota publicada en El Observador que un gobierno sin mayoría parlamentaria vuelve más lento el funcionamiento legislativo y que la lentitud en extremo puede derivar en ingobernabilidad? Sí, a ver, pero ojo, porque una mayoría absoluta de un solo partido es un gobierno de un partido. Pero que un presidente gane sin mayoría absoluta no significa que no construya una mayoría de gobierno. ¿Y ahí el Partido Independiente estaría dispuesto a decir, bueno, vamos a hacer una coalición de gobierno con la izquierda o con la calle Pou? Está bueno, porque esa es la gran disyuntiva después de noviembre, ¿no? Cuando el presidente ya está electo y tiene que buscar acuerdos para gobernar, en el caso de que no tenga mayoría propia, y ahí hay dos opciones. Yo creo que básicamente son dos caminos. Uno es el camino de la coalición, es
es verdad. ¿Qué significa una coalición? Implica un nivel de acuerdos muy amplio, implica un nivel de acuerdos más profundo, porque a cambio de eso el socio menor pierde cierta capacidad de fiscalización para pasar a ser un socio del gobierno. Pero a su vez adquiere cargos de gobierno. Pero a su vez exactamente, adquiere cargos de gestión y puede gestionar cosas, que al fin y al cabo también esa es la función de la política. ¿Le atrae esa posibilidad? Sí, pero no me quita el sueño. O sea, también la otra, que es la de un partido que básicamente controla desde el Parlamento y negocia caso por caso, es decir, acuerda ley a ley, tampoco me parece una alternativa poco interesante. Lo veo más entusiasmado con esta última, ¿puede ser? No sé, yo creo que otra vez, es una opción que va a depender de la profundidad de los acuerdos. Y yo creo que, en serio, o sea, el presidente nos dirá qué es lo que quiere hacer y nosotros le diremos cuáles son las cosas fundamentales que nosotros creemos que tienen que pasar. Si hay coincidencia, ¿por qué no hacer un acuerdo profundo? Y si no la hay, bueno, igual habrá mano tendida para ayudar a las cosas que valen la pena. Ahora, si uno lee con detenimiento su programa de gobierno, por ejemplo, ¿no? Se va a encontrar con un capítulo dedicado al Sistema Nacional de Cuidados. Sí, de acuerdo. Estamos en esa línea. Eso está más cerca de Vázquez que de la calle Pou. Sí. A uno le cuesta imaginar un gobierno en coalición entre el Partido Independiente y el Partido Nacional. Bueno, tenemos, a ver, porque vamos a ubicar si... Hay más cercanía, digamos, con el Frente Amplio en materia de propuestas que con los blancos. Depende de cuáles sean los temas. Por ejemplo, en la apertura al mundo, el Frente es más dubitativo, ¿no? En el tema de salir, desde el Mercosur salir al mundo y buscar acuerdos, ahí tenemos algunas incertidumbres. Igual sería extraño ver a un partido independiente que se dice de izquierda gobernar con el Partido Nacional, ¿no? Sí, es complicado. Todo es complicado. El Partido Independiente ha construido una identidad muy independiente. Esa es la verdad. No hemos estado cogobernando con nadie. Y obviamente, quizás cuando el partido crece un poco más y está más maduro, quizás es el tiempo donde es más posible buscar ese tipo de acuerdos, desde la independencia, ¿no? Yo creo que eso está fuera de discusión. El partido va a seguir siendo un partido independiente, como lo dice su nombre, y desde allí va a trabajar por el bien del país. Porque lo que sí yo creo es que gane quien gane, lo mejor que le puede pasar es que le vaya bien. Porque ese es el futuro del Uruguay. Es decir, yo no soy de los que cree que uno está en la oposición y tiene que poner el palo en la rueda para tratar de trancar, porque entonces capaz que si le va mal después me toca a mí, ¿no? Ahora, imaginemos un caso hipotético de que, como han dicho algunos referentes de Alianza Nacional, se puedan construir algunos acuerdos entre el Frente Amplio, el actual oficialismo, y ese sector, el de Jorge Larrañaga, en el hipotético caso de que el Frente Amplio ganara las elecciones. Claro. Ahí esa idea de la bancada del Partido Independiente como la bisagra perdería cierto efecto. Sí. Ustedes ahí pasarían a ser la oposición. Bueno, o también formamos parte de ese acuerdo, no lo sé, pero en todo caso, sí, puede ser, ¿por qué no? O sea, esas son decisiones que cada cual toma, ¿no es cierto? Nosotros no estamos en función de ser la minoría decisiva del acuerdo. Estamos en función de defender las posiciones que creemos mejores y disponer a apoyar aquellas cosas que nos parecen bien, y eso lo hemos hecho siempre, porque nosotros hemos votado cosas del gobierno del Frente Amplio, votamos el presupuesto nacional en esta oportunidad, en el 2010. Eso casi nadie se acuerda, pero votamos la ley madre del periodo, la votamos porque encontramos... ¿Qué más han votado? Y bueno, no sé, a ver, temas importantes, hemos votado algunas cosas con el tema de la ley de la marihuana, no todas, pero una parte. ¿Ley de 8 horas para el trabajo rural? Sí, claro, claro, por supuesto. Sí, ¿Ley sí. de las trabajadoras domésticas también? También, por supuesto, sin ninguna duda. No votamos la ley de responsabilidad penal del empleador. ¿Hay que derogarla? Yo creo que hay que corregirla porque es inconstitucional, y no lo digo yo solo, lo dice medio Frente Amplio. Ahora, la Suprema Corte de Justicia no se ha pronunciado al respecto. Porque no puede, porque hasta que no haya un caso en donde haya una acción de inconstitucionalidad, o sea, el régimen de inconstitucionalidad de las leyes no funciona automáticamente, tiene que haber un reclamo, si no la Corte no interviene. Entonces, primero no ha habido ningún caso de denuncia penal por este delito, ¿no es cierto?
Entonces, cuando haya un caso, casi pasó con Ana Olivera, paradójicamente, por el accidente de ese el funcionario municipal, horrible, pero no ocurrió la denuncia, según lo que yo tengo entendido. El día que haya una denuncia penal, ahí existirá la posibilidad de que el denunciado pueda apelar por inconstitucionalidad, y ahí sí la Suprema Corte tendrá que pronunciarse, y yo creo que es clarísimo que es inconstitucional, porque se viola el principio de legalidad. Pero eso no significa que no haya que tener normativas firmes para castigar a un empleador que no cumple con las responsabilidades de cuidado y de seguridad de sus trabajadores. ¿Significaría un retroceso para el país un gobierno de blancos y colorados en coalición? Yo qué sé, depende de lo que hagan, ¿no? Depende de cuál sea su proyecto y cuáles sean las medidas que tomen. A priori yo no quiero etiquetarlos, digamos. Me parece que hay que mirar con cuidado también, ¿no? Me parece que hay que analizar qué es lo que van a proponer, qué es lo que se van a plantear. ¿Cómo se imagina un gobierno por la positiva? No me lo imagino. No me puedo imaginar todavía cómo va a ser el año que viene. Capaz que soy poco creativo, es un problema mío, que no soy demasiado concreto y apegado a lo inmediato, pero no sé, no me puedo imaginar cómo va a ser Sí me imagino que va a haber un gobierno donde va a haber necesidad de más diálogo y más negociación, y donde el Parlamento va a tener un peso mayor, eso sí me lo imagino. Ahora, ¿cómo va a ser un gobierno de uno o de otro? No lo sé. Pablo Mieres, candidato a presidente por el Partido Independiente, gracias por venir a Primera Vuelta. No, fue un gusto, realmente, Igualmente. encantado.